digamos, ¿para qué sirvió la cuarentena y para qué sirve la cuarentena? Tiene dos grandes objetivos. Uno es detener la curva epidemiológica, la velocidad Claro. de propagación del virus de manera dramática, drástica, justamente para ganar tiempo crítico. O sea, no elimina el virus sigue ahí. Ujú. Pero lo que hace es detener la velocidad de propagación rápidamente. ¿Y esto para qué? Para ganar tiempo para, por ejemplo, preparar mejor el sistema de salud, que de alguna manera se fue haciendo en los diferentes distritos, en la ciudad de Buenos Aires, en los partidos del conurbano, aumentando las camas de terapia intensiva, la disponibilidad de respiradores, etc. O sea que eso bien, y yo creo que la medida se tomó acertada y oportunamente al principio de la trayectoria de la epidemia. El segundo objetivo de la cuarentena tendría que haber sido la preparación de la respuesta comunitaria, justamente porque cuando uno entra en cuarentena tiene que tener ya claro cómo va a salir de la cuarentena y en qué condiciones. Y una de las cuestiones que no se hicieron fue preparar una respuesta para bloquear rápidamente los focos cuando se produjeran, con equipos de rastreadores, de trazadores, con ampliación muy importante del testeo, con la O sea que se detección reaccionó temprana. tarde, ¿usted cree ahí en Sí, sí, en esa claro. parte? ¿Sí? Sí, sí, tarde porque no se compraron los reactivos. O sea, toda esa imprevisión que hubo en la primera etapa, cuando se subestimó el impacto que iba a tener la epidemia, fue, por ejemplo, la no compra de reactivos para testear. Y cuando después se hicieron las compras, resulta que había una competencia global ya, todo el mundo estaba demandando y se hacía difícil. Entonces siempre estuvimos muy rezagados con el testeo. Recién hace poquitas semanas Ujú. comenzamos con el plan Detectar en cuanto a la búsqueda de casos activos, sobre todo en las poblaciones especiales de mayor vulnerabilidad, como por ejemplo son los barrios de emergencia. Pero esto lo hicimos en las últimas semanas. La realidad es que Doctor, podríamos haber aprovechado todo este tiempo para hacer eso, como hicieron los países que controlaron adecuadamente la epidemia. doctor, imagino, usted está al tanto de que hoy a las 4 de la tarde hay una reunión con los diferentes ministros de salud en La Plata. Desde la provincia de Buenos Aires insisten en que hay que volver de alguna manera a fase 1 o por lo menos empezar a cerrar algunas actividades. ¿Usted lo cree así en este momento? Esto la verdad que ya a esta altura no es cuestión de si yo lo creo o no lo creo. ¿Sería El una de único sus recomendaciones? Yo creo que cada vez se hace más difícil sostener la cuarentena de la manera que se está haciendo ahora, porque lo que uno está viendo es que la gente no da más. Entonces, el punto acá básicamente es, más allá de que se vuelva a la, digamos, porque, a ver, ¿cuáles son? Yo hace un mes y medio, realmente hace un mes y medio, planteé que había que salir a buscar los casos activamente en las poblaciones más vulnerables y que había que ampliar críticamente la capacidad de testeo con estos equipos de rastreador. Justamente era para evitar llegar a los 3 meses de cuarentena que estamos ahora y decir tenemos que volver a Claro. cero, lo cual es muy difícil de Y, sostener para toda la sociedad. y No digo, entonces, está bien lo y que en, probablemente hay que hacer, pero es Ru- muy difícil de sostener. a ver, Rubiten, Teníamos que tener un esquema valvular intermitente, de manera de ir monitoreando, digamos, la evolución de la epidemia en función de la ocupación de camas de terapia intensiva, de respiradores, la a- realidad es que hoy, al menos, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, a jugar por las estadísticas y por los reportes de ambas jurisdicciones, no pareciera que estemos al borde del colapso, pareciera que estamos bueno, relativamente bien. no, Lo que no, pasa es que, obviamente, si no, sigue la trayectoria de la epidemia con esta curva epidemiológica, sí podemos tener problemas en algunas semanas. so- Ahora, la el tema es provincia, Rubisten, tener. perdóneme que lo interrumpa. En la provincia de Buenos Aires sostienen lo contrario, dicen que es inminente ese colapso teniendo en cuenta el grado de duplicación de casos que se están registrando en cada vez menor cantidad de tiempo. Ahora, como buen médico usted sabe que hay que hacer un diagnóstico de la situación y usted lo está haciendo, podrán estar de acuerdo o no. Ahora, ¿cuál es el tratamiento en este momento? Porque usted ya no podemos volver atrás y empezar a hacer los testeos antes porque estamos al día que estamos. ¿Qué diría que hay que hacer entonces? Porque usted dice que la cuarentena ya no se soporta más, pero ¿y si no hay cuarentena, cómo No, protegemos a la población? no, probablemente haya que volver a endurecer las medidas con esta trayectoria epidemiológica. Bueno, bueno. El tema, porque sí, no tenemos otro recurso en este momento, el Sí, problema que yo veo es cuál va a ser el cumplimiento social de esto. claro. Ese es el problema que yo veo. Particularmente en las zonas más pobres, sobre todo en las zonas más pobres de los partidos del conurbano, donde la gente vive de una economía informal
del cuentapropismo, y no, en este momento, digamos, no da más. Ese es el problema que yo veo. A ver, doctor, ya apelando a su brevedad, ¿usted cree entonces que en las próximas reuniones el presidente debería ampliar la mesa de consultados y aparte de sumar infectólogos, epidemiólogos, tendrían que sentarse también, no sé, economistas, periodistas, o sea, tener una visión más abierta de lo que está pasando? Mira, Guillermo, lo vengo diciendo esto hace 3 meses, que me parece que al principio de la epidemia los infectólogos clínicos cumplieron un rol muy importante. Sin duda. Pero que ya esto es muy limitado. Obviamente la epidemia está ya trascendido el aspecto sanitario, más allá de que sea el principal. Tiene muchísimas repercusiones en otras dimensiones. La económica, la social, la salud mental. Tenemos que ampliar esto a más sanitaristas, porque veo mucho infectólogo y poco sanitarista, pero sobre todo a economistas, cientistas sociales, psicólogos, comunicadores, filósofos, eticistas, científicos, gente que en este momento amplíe las miradas para aportar una visión muchísimo más integral de este problema, que realmente es una tragedia.